Hola, hola, buenas tardes, feliz lunes, Zaira, bienvenida. Hola, buenas tardes, Vivi. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que se nos van a ir uniendo hoy, lunes 22 de enero. Espero que estén todos muy bien y vamos a hablar, vamos a empezar ya hablando del tema de hoy, que es el impuesto solidario a las viviendas de lujo. Entonces, Aira, si querés, yo no sé, comencemos hablando un poco como sobre este impuesto y de qué se trata y vamos a empezar después a contarles por qué estamos hablando de esto hoy. Claro. Bueno, tal vez en términos generales recordar que este es un impuesto que nace allá en finales del año 2009, inicios del 2010. Es nuestro primer impuesto virtual, es la primera vez que teníamos en esos años un impuesto que había que declarar y calcular en línea, que no se usaba una declaración en papel, eso fue algo muy novedoso. Y básicamente este impuesto lo que hace es establecer la obligación del pago del tributo a aquellos contribuyentes que tienen una vivienda eh, cuyo valor se considera importante, no necesariamente de lujo como los periodistas lo han titulado, no necesariamente tiene que ser una casa de lujo, sino una casa de cierto valor donde se establece que si el contribuyente tiene la posibilidad económica de tener esta vivienda, tiene también la posibilidad de pagar un impuesto para que sea utilizado en beneficio de aquellos que no tienen vivienda. ¿Verdad? Básicamente así es como nace el impuesto, nace para un periodo de 10 años, sin embargo, acercándonos a la década, se emite una nueva variación, se modifica la ley y se establece, se quita el periodo de 10 años y se deja ya como un impuesto definitivo para el país. Buenísimo. Bueno, quiero aprovechar para saludar a don José Delgado y a Ricardo Ortiz, que nos están saludando en el chat. Sara, ¿y cómo se determina entonces qué es una casa de lujo? O Uh sea, -huh. ¿cómo se determina que hay que pagar este impuesto? Ok, sí, correcto. Para poder determinar si estamos sujetos o no a este impuesto, se tiene que hacer una valoración del bien inmueble. Entonces, la ley establece cuál es el monto al que debe de llegar una vivienda para saber si ésta está sujeta o no. Es decir, cada año nosotros tenemos que revisar lo que nos está diciendo la Administración Tributaria por medio de un decreto en la que modifica o actualiza el valor. Por ejemplo, cuando estábamos declarando en el 2019, se establecía que una vivienda cuyo valor fuese igual o menor a 145 millones no tenía que declarar. Entonces ahí teníamos el monto exento. Pero una vivienda que superara ese valor, entonces sí era sujeta a este impuesto y una vez que conocía cuál era el valor de la vivienda, debía de sumarle el valor del terreno. Y por ese gran monto, entonces se hacía la declaración del impuesto solidario, que como te decía, antes de iniciar, esta es una declaración que se hace de forma trianual. Se hace una declaración que va a permanecer por 3 años consecutivos. En este momento estamos en el trienio del 22, declaramos 22, 23 y 24. Corresponde hasta el 25 volver a presentar nuestras nuevas declaraciones con los valores actualizados de la vivienda. Tal vez viví algo de lo que, digamos, nos lleva el día de hoy a hablar de este impuesto, es que por primera vez, desde que fue eh, instaurado este tributo, por primera vez el tramo exento, en lugar de subir, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, en lugar de que ahora las casitas de mayor valor van a estar exentas, por primera vez el monto exento disminuye. Y esto fue algo que sorprendió a los contribuyentes porque entonces no tenían certeza si debían de volver a declarar o no, ¿verdad? Decían, bueno, pero si ahora mi casita antes no estaba sujeta y ahora por este valor que se ha modificado, si voy a estar sujeto, ¿qué tengo que hacer? Igual los que ya habían presentado declaración decían, bueno, pero ya yo presenté mi declaración, ahora ¿qué tengo que hacer? Porque las tarifas están cambiando, los rangos están variando. Bueno, lo cierto es que eh, la misma ley establece que cada diciembre se tiene que publicar la actualización de estos tramos y la actualización se debe de realizar con base en el índice de precios al consumidor, que es una estadística que maneja el INEC, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué ocurre? Que para el año anterior, esta medición se hace del 30 de noviembre de un año
al 1 de diciembre del siguiente. Y entonces, para el año anterior, cuando el INEC saca su estadística, resulta que el índice de precios al consumidor dio negativo, dio menos 1,78. Eso entonces obligó a modificar las bases y nos redujeron el monto de las viviendas que estaban exentas. En lugar de tener ahora 148 millones como valor exento, se nos redujo a 145 millones como valor exento. En otras palabras, a partir de una vivienda que tenga valor de 145 millones, un colón, tendrá que pagar el impuesto solidario, ¿verdad? Que fue el cambio. Pero tal vez lo que es muy importante recordarles es que aunque se dio este cambio en el valor, no nos obligaba a presentar nuevas declaraciones. Si ya yo había presentado mi declaración en el 22, yo me quedo quedito y pagamos este año como se paga en los 2 años anteriores. El cambio nos va a afectar en el 2025. Mientras que si yo adquirí mi vivienda en el 2023 y estoy presentando mi primera declaración en enero del 2024, entonces sí estoy declarando con los nuevos valores de exención hasta 145 millones. ¿Sí me explico? Sí te explicas, y entonces para ver que estemos todos claros, no hay que volver a presentar ninguna declaración. ¿Y cuál es la fecha en que se vuelve, digamos, en que ya se paga con este nuevo monto? Las declaraciones y los pagos del impuesto solidario tienen fecha de 15 de enero de cada año. Entonces, para quienes tengan que hacer nuevas declaraciones, tendrán que presentarlas el 15 de enero de 2025, que es donde ya vamos a tener además los nuevos tramos, que no necesariamente van a ser los tramos exentos que tenemos hoy, porque en diciembre nuevamente hay que revisar cómo estuvo el índice de precios al consumidor y volver a ajustar las tarifas, ¿verdad? Entonces, esto nos va a impactar hasta en el 2025 que tengamos estos valores. Y una pregunta, Zaira, ¿hay algún criterio, digamos, para la valoración de las propiedades sujetas a este impuesto? O sea, ¿cómo sé yo si a partir de ese uno colón de más, o sea, ¿cómo hay algún proceso estandarizado para determinar, digamos, el valor de las casas? Vivi, su pregunta es importantísima, porque las viviendas se tienen que valorar de acuerdo con un manual que la Administración Tributaria ha emitido. Entonces, a veces las personas dicen, es que yo declaré con lo que decía la municipalidad, por ejemplo. No, es que ese no es el criterio. No sabemos cuál fue el criterio técnico que utilizó la municipalidad para llegar a ese valor. La Administración Tributaria no te va a aceptar una declaración que no esté hecha con los valores del manual, se llama Manual Base de Tipo Constructivo, así es como se llama. Y ahí se nos indican, se hace toda una clasificación de las viviendas y de las diferentes construcciones, se les asigna un valor y tenemos que declarar de acuerdo con esos valores. Si yo determino que mi vivienda sí clasifica para ser sujeta del impuesto, entonces además debo de agregar el terreno y también existe una forma correcta de valorar el terreno y es por medio de las zonas homogéneas. Este impuesto, Vivi, es un impuesto muy técnico, es muy técnico. A veces se necesita la ayuda de algún perito, ¿verdad? Para poder interpretar bien los manuales y para poder tener de forma correcta el valor de las propiedades. Y eso me lleva a recordarles a los que nos escuchan que así como entramos a ser sujetos del impuesto, también podemos salirnos. ¿Verdad? Podría ser que cuando las tarifas están variando cada diciembre, resulta que mi vivienda tenía un valor, no sé, pensemos ahorita que tengo una vivienda con valor de 120, 145 millones. Antes, si el exento era 148, yo tenía que pagar. Pero ahora que bajó a 145, ya mi vivienda no tiene la obligación. Entonces, cuando estas cosas ocurren, que por algún motivo yo quedo ya sin la obligación, o por ejemplo vendí la propiedad, entonces ya no me pertenece, ya no tengo que pagarla, o la propiedad sufrió algún daño, no sé, hubo una inundación y se llevó parte de la casa, entonces los valores ya no son los mismos. Cuando hay algo que me obliga a tener un nuevo valor o a ya no ser el obligado, debo de proceder con el trámite de desinscripción. Y en este caso, el impuesto solidario requiere el trámite en el TRABI, ¿verdad? Se hace por medio de una solicitud de acuerdo a la petición del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No puede hacerse simplemente entrando a la TV y cambiando como si hacemos en otros impuestos. No se hace de esa forma. Y en ocasiones
no siempre, pero en ocasiones el trámite puede concluir diciendo, bueno, necesitamos enviar a uno de nuestros peritos para valorar cuál es realmente la situación de la vivienda, ¿verdad? Entonces podemos hacer la solicitud de desinscripción y la administración envía a un perito que levanta el avalúo para establecer el verdadero valor de acuerdo a estos manuales e indicarnos si tenemos o no la obligación. Así que hay que tener cuidado por ahí. Los que ya se han desinscrito, algo que hemos observado este año, Vivi, es que algunos se desinscribieron. Y Ajá. cuando vas a hacer la revisión de consulta pública, podés ver que efectivamente está desinscrito de la obligación. Pero siempre les cargaron la obligación del pago en enero. Y esto evidentemente es un error. Entonces, aquellas personas que esto les haya ocurrido deben de solicitar la desvinculación porque ya hicieron el trámite de desinscripción, pero no han desvinculado la finca o la propiedad a ese contribuyente. Ok. Entonces es un trámite que deben de hacer para poder quedar y ahora sí con el escenario completamente limpio, donde no solo están desinscritos, sino que ninguna finca está ligado a ese contribuyente y no existen cargos a su cuenta. Porque si no se hace así, si no se termina como todo el procedimiento, igual habría como que hacer el pago, podría incurrir en algún tipo de multa. ¿Cuál sería, digamos, como la Sí, consecuencia? en realidad no debe de proceder un pago porque legalmente ya no, o no sos el dueño o la propiedad ya no tiene ese valor, pero administrativamente te sigue saliendo como moroso en la administración tributaria porque el sistema sigue generando el cargo. Entonces hay que revisar bien que no sea solo la desinscripción, sino que se desligue la finca del contribuyente para que ya no se genere de forma automática ningún cargo. Ok. Y ahora que hablabas de las fincas, y es que, a ver, esto es una duda mía, muy personal. No, no es que tenga esta suerte, pero digamos, si yo tengo como varias casas que algunas son de inversión y no la vivienda principal, tengo que pagar, y tienen este monto, digamos, llegan a estos montos, tengo que pagar los impuestos por cada habitación, aunque no sea mi habitación principal. Así es, Vivi. El impuesto establece que se debe de pagar por cada construcción habitacional, sea de recreo, sea para uso de habitación, o sea, no importa. Hay gente que le dice a uno, mira, es que yo no la habito, yo la tengo alquilada, es de Ajá, negocio. ajá. Sí, pero el uso es habitacional. No, mira, es que yo tengo esta casita en la playa, pero solo la uso en vacaciones. Bueno, la ley establece que sea de uso habitacional, que puede ser de recreo o puede ser de uso permanente. Entonces, mientras sea una casa de habitación, vas a tener que pagar, como decías, siempre que cumpla esos parámetros del valor. En los casos en los que no se va a dar esa situación, es cuando tenemos una vivienda a la que se le ha dado el uso comercial. Entonces, sí, hoy en día podemos ver una casa divina de esas antiguas que está convertida en cafetería. Ahora decimos, Ok. ¿tendrá que pagar o no? Bueno, sí. ¿Cómo sé yo que no tiene que pagar? Porque para que fuese cafetería, se tuvo que hacer la gestión en la municipalidad para tener el permiso de uso de suelo comercial y no de vivienda. Entonces ya esa casa, aunque estructuralmente es una vivienda, es una Ujú. casa, no tiene uso habitacional, sino que es de comercio. Ese es el caso en el que podríamos decir que no tiene que pagar, pero en el resto vas a tener que pagar. Ok, bueno, qué dicha que no tengo otras fincas que declarar. Entonces, Zaira, se nos está acabando el tiempo, pero entonces, como decías, este es un impuesto súper técnico. ¿Algún consejo para los propietarios, digamos, de este tipo, o sea, las casas que tienen que pagar estos impuestos? Ujú, ujú. Sí, yo les recomiendo a quienes, bueno, a todos los que tienen vivienda, tenemos que hacer nuestro propio trabajo de identificar si la vivienda es sujeta o no a este tributo. Tal vez cuando el impuesto inició pensábamos que no lo era, pero los montos han ido incrementándose año con año. La administración tributaria ha cambiado los manuales de tipología constructiva y les ha incrementado muchísimo los valores. Entonces, casas que tal vez hace 3 o 4 años no tenían que declarar, hoy en día están sujetas porque los valores han subido. Entonces, la recomendación es hacer esta revisión en el 2024 porque en enero del 25 tenemos que declarar. ¿Y cómo se hace esa validación? Por medio de un perito. O sea, necesitamos un perito que valore la vivienda de acuerdo a estos manuales y nos diga realmente cuál es el valor cierto para poder saber si tenemos que declarar o no. Así que tenemos todo un año para prepararnos, no dejarlo hacia el final, Vivi, porque cuando estemos ya por allá de diciembre, la gente va a decir, uy, a mí se me había olvidado y ya casi no hay tiempo,
¿verdad? En 15 días es muy difícil que puedas tener el análisis bien hecho. No es que no se pueda, claro que sí, pero es mejor no andar corriendo, ¿verdad? Y tomarnos con tiempo este 2024 para revisar nuestra vivienda, y darnos cuenta, a veces le hemos hecho adiciones o le hemos hecho cambios y esto también eleva el valor de la propiedad. Tenemos todo este año para revisarlo y declarar bien en el 25. Porque yo tenía esa consulta, y ya casi le voy a hacer la pregunta a don Jimmy Bolaños, pero tenía esa consulta que, a ver, una vez que uno paga el perito y tiene el monto, ¿qué tan complicado es? Y esto lo digo porque siempre recuerdo que por eso aquí tenemos a nuestros expertos, para que es mejor contratarlos y no ir uno, digamos, como a sufrir por algún error, alguna multa. ¿Qué tan complicado es, digamos, como ya la declaración propiamente? Llenar la declaración es muy sencillo, Ok. siempre y cuando usted tenga los valores. Pero la declaración te va a decir, por ejemplo, en una línea, valor de la construcción principal. En la siguiente línea, valor de las construcciones comunes, por ejemplo, si estás en un condominio. ¿De cómo sé yo el valor de las construcciones comunes? Necesito tener el plano, necesito ver las proporciones en porcentajes que estableció el arquitecto, necesito conocer los planos, necesito saber, o sea, es realmente un trabajo técnico. Por eso es importante contar con un equipo profesional, como decías. Nosotros en nuestro caso, Vivi, tenemos un equipo interdisciplinario. Nosotros tenemos al perito, que es un arquitecto, y al departamento legal trabajando juntos. Y entonces cada uno aporta su conocimiento para llegar a establecer cuál es realmente el criterio técnico adecuado para hacer una declaración. Buenísimo. Tengo una preguntita, ya casi nos vamos, pero es que me pareció interesante la pregunta de don Jimmy Bolaños. Él dice que si podría el Ministerio de Hacienda usar avalúos de los bancos para revisar el valor o pedir a las municipalidades sus avalúos. Ya las municipalidades dijimos que no. ¿Y un avalúo de un banco? Sí, hay que tener cuidado porque este impuesto se declara con los valores del manual de tipología constructiva. Entonces, si usted tiene un avalúo que le hizo un perito del banco, lo que hay que preguntarle a ese perito es de dónde saca los valores, si está utilizando el valor actualizado de Hacienda. Si es un peritaje que se hizo con los manuales de Hacienda, perfectamente lo puedes utilizar. En algunos casos, algunas municipalidades utilizan ese manual actualizado de Hacienda. Entonces, antes de utilizar, lo que necesitamos es entender cuál es el criterio técnico que utilizó el perito. Porque podríamos tener un perito que diga, no, yo no utilicé el criterio técnico de Hacienda, yo utilicé el valor de mercado, ¿verdad? Y entonces el valor de mercado difiere del valor de Hacienda. Entonces, en ese caso no podrías usarlo, pero sí hay que hacer la pregunta para tener certeza. Si el perito le dice que usó el de Hacienda, perfecto, no hay ningún inconveniente y puede utilizarlo. Buenísimo. Zaira, muchísimas gracias. Como siempre, súper clara toda la explicación. Quería recordarles a ustedes que nosotros estamos aquí gracias al patrocinio del bufete de Raimundo Olio. Como decía Zaira, ahí hay un equipo interdisciplinario donde están los abogados tributaristas, donde está el arquitecto perito y también está la gente, los contadores, que eso es una parte importante para cuando uno se lo come un poquito eso de hacer las declaraciones. Por eso yo hacía esa pregunta. Ahí están todos los profesionales que necesitamos para evitar cualquier riesgo legal. Entonces, saben que se pueden comunicar con nosotros al 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238 y por correo electrónico a info@actualidadtributaria.com. Zaira, de nuevo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Vivi. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.